Bien, vamos a hablar acerca de teoría atómica y cuando nos referimos a teoría atómica, pues recordemos que la palabra teoría quiere decir un supuesto y pues prácticamente los científicos han creado un supuesto de cómo está constituido o más bien dicho, cómo está formado un átomo. Y pues vamos a considerar como el átomo como la unidad más pequeña de un elemento químico. La palabra átomo era utilizada para referirse a la parte más pequeña en que la materia podía dividirse. Y fue precisamente Demócrito en la antigua Grecia quien introduce el término átomo, entendiendo que la palabra átomo significa no divisible. Tomo quiere decir división y a quiere decir no, entonces la palabra junta quiere decir no divisible. Ahora, cuando hablamos de átomo, nosotros recordemos que se utiliza para referirse a la parte más pequeña de la materia y tenemos que entender que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. En pocas palabras, quiere decir que toda la materia está hecha o está constituida por átomos. Pero ahora lo que los científicos se preguntaban era cómo estaba constituida la materia o de qué estaba hecha precisamente la materia o cómo eran estos átomos, porque lo que único que se estaba pensando en la antigua Grecia pues era que la materia únicamente estaba constituida por átomos, pero no se sabía en realidad cómo era un átomo o de qué estaba constituido un átomo. Para ello surge la teoría atomista y la teoría atomista postula tres aseveraciones. Decía que los cuerpos se componen de materia, es decir, lo que nosotros conocemos como lleno, y tiene materia, pero también la materia puede tener vacío y que esos vacíos pues son lo que nosotros conocemos como poros. También se postulaba que la materia o lo que conforma el lleno lo constituyen partículas diminutas indivisibles y esas partículas diminutas indivisibles, pues ya dijimos que son átomos y que estos átomos son homogéneos. Se postulaba también que los átomos son incorruptibles, es decir, son eternos, que son impenetrables y que existe un número infinito de ellos. Sin embargo, esta teoría atomista, con el paso del tiempo, nosotros nos vamos a dar cuenta que no es lo que ellos proponían, porque ahora ya sabemos que el átomo es divisible y que prácticamente las teorías que ellos proponían no llegan a lo que hoy conocemos en nuestra realidad. Eso llevó a que se promulgaran algunas leyes en el año de 1789, la ley de la conservación de la masa o el principio de Lavoisier, en el año de 1792 la ley de Richter o de las proporciones recíprocas, en el año de 1801 la ley de Proust o de las proporciones definidas o constantes, y para el año de 1803 la ley de Dalton o la ley de las proporciones múltiples. ¿Qué decían todas estas leyes? Pues estas leyes prácticamente lo único que me estaban hablando era de la materia. En algunos casos, como en la ley de las proporciones definidas, decía que la materia toda estaba constituida por proporciones iguales y de esta manera todas estas leyes pues nos van a llevar a pensar de qué estaba constituida la materia. Para ellos decían que la materia pues estaba constituida por átomos, es decir, diminutas esferas, y que prácticamente toda la materia pues no era nada más que un empaquetamiento de puros átomos, o bien lo podíamos ver de esta manera, es decir, podríamos pensar que eso se trata, ¿no? De una parte de una silla o una parte de mi cuerpo, y pues lo que se creía, ¿no? Que era que estaba constituida por diminutas esferas. Esto llevó al primer modelo atómico en el año de 1808 y Dalton propone su primer modelo con bases científicas y fue prácticamente lo que Dalton decía era que la materia o que los átomos eran diminutas esferas y esto lo lleva a ser algunas aseveraciones. Decía Dalton que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas llamados átomos y que estos átomos son indivisibles, son inmutables, es decir, no pueden cambiar y que tampoco se pueden destruir. Dalton también proponía que los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí y tienen su propio peso y cualidades propias y que los átomos de distintos elementos tienen distinta masa y distintas propiedades. Así también decía que diferentes elementos están formados por diferentes átomos y que los átomos son indivisibles y conservan sus características durante las reacciones químicas.
y que en cualquier reacción química los átomos se combinan en proporciones numéricas simples. Y eso fue el error que cometió Dalton al decir que en una reacción química los átomos se combinan en proporciones numéricas simples, es decir, él supuso que el agua, que era oxígeno, hidrógeno, que él supuso que el agua estaba constituida por un átomo de oxígeno y por un átomo de hidrógeno. Sin embargo, hoy sabemos que el agua está constituida por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Él creía que la relación era 1 a 1. También el concepto donde nos habla Dalton que los átomos de distintos elementos tienen distintas masas, porque se creía que los elementos eran una especie como de compuestos que tenían átomos, lo que hoy sabemos que un elemento es un átomo y que un átomo también es un elemento. Entonces, a grandes rasgos, el modelo atómico de Dalton, él proponía que los átomos son diminutas esferas, que son indivisibles, que son inmutables y que no se pueden destruir. A la par se estaban haciendo estudios en física y en el año de 1800 se descubrió la electricidad y en el año de 1875 se hizo el experimento de rayos catódicos, es decir, se puso un tubo de vidrio con electrodos metálicos, es decir, sería la parte positiva que sería el ánodo y la parte negativa que sería el cátodo. Y lo que se hizo es pasar un flujo de electrones que prácticamente tienen carga negativa y lo que se descubrió es que viajaban de la parte negativa hacia la parte positiva y eso llevó al descubrimiento prácticamente de los electrones. En el año de 1895, William Cornan descubrió que ciertas radiaciones electromagnéticas se producían cuando los rayos catódicos chocaban con un metal y que la longitud de onda de estas radiaciones es 1000 veces más pequeña que la luz visible y que podía atravesar sustancias y no son desviadas a campos electromagnéticos. Estas ondas electromagnéticas él le denominó como rayos X y es prácticamente la base de los rayos X que hoy conocemos. Y en el año de 1896, Henry Becquerel descubrió la reactividad al descubrir que una placa fotográfica cubierta con una envoltura opaca se ennegrecía al colocar cerca de ello un material llamado pechblenda, que era nada más que un compuesto de uranio. Entonces, al tener este compuesto cerca de esa placa fotográfica, él descubrió que se estaba ennegreciendo y él se preguntó qué era lo que lo estaba ennegreciendo, si en realidad no tenía contacto. Entonces se descubrió que los compuestos emitían cierta radiactividad y precisamente el uranio emite cierta radiactividad. Eso lo llevó a concluir que existe cierto tipo de reactividad y la denominaron como rayos alfa con carga positiva, rayos beta con carga negativa y los rayos gamma que en realidad no tienen carga, pero sin embargo son mucho más penetrables y más potentes que los rayos X. Entonces, teniendo todo este conocimiento de física de los rayos catódicos que se conocían los electrones, los rayos X que había en regiones electromagnéticas y la reactividad de Becquerel que se sabía que ciertos compuestos emitían reactividad, llevó a que se hiciera el siguiente modelo atómico y fue Thomson en el año de 1910 que propone su modelo y ese modelo se representaba como una esfera de electricidad positiva cuyos electrones se encontraban dispersos como pasas en un pastel y su modelo era estático, es decir, Thomson decía que su modelo atómico no se movía, pues suponía que los electrones estaban en reposo dentro de un átomo. En pocas palabras, Thomson lo que él proponía al igual que Dalton, que el átomo era una esfera, pero que esa esfera ahora ya poseía cierta carga y que la carga que poseía la esfera era positiva y que alrededor de la esfera se encontraban cargas negativas, que eran los electrones, y que esos electrones estaban estáticos, no se movían, lo que suponía entonces Thomson que el conjunto, es decir, las cargas positivas como negativas, hacían que el átomo fuese neutro. Ese año de 1800, el físico alemán Elton Goldstein realizó nuevamente un experimento con el tubo de rayos catódicos, pero a diferencia del primer experimento, ahora se le introdujo ciertos gases y lo que descubrió que este nuevo tubo presentaba prácticamente, se descubrió que habían rayos que se desplazaban en sentido contrario
y esos rayos que se desplazaban en sentido contrario se le dio el nombre de canales, lo que hoy conocemos como protones, entendiendo que ahora que las leyes de las físicas nos sabemos que cargas diferentes se atraen y cargas iguales se repelen. Entonces, lo que descubrió Goldstein fue prácticamente los protones. Sin embargo, en ese tiempo, Goldstein no promulgó que en realidad lo que había descubierto eran protones. Sin embargo, todo este conjunto de conocimientos que ya se traían de la química con la física, es decir, ya se conocían electrones, ya se conocía relatividad, ya se reconocían que habían regiones electromagnéticas, ahora ya se conocía que habían rayos anódicos o canales que hoy se conocen como protones. Esto llevó entonces a pensar a un siguiente modelo atómico y fue en el año de 1911 cuando Rutherford propone su modelo. Y fue a partir del experimento, es decir, Rutherford lo que hizo fue poner una fuente radiactiva, es decir, comenzó a irradiar una placa de oro y lo que descubrió Rutherford fue que al irradiar esa placa de oro, habían haces que en realidad sí penetraban a la placa de manera directa, pero que también se desviaban ciertos haces. Y lo que le llevó a suponer Rutherford entonces que crear un modelo atómico de tal manera que pensó que el modelo atómico se asemejaba a la placa de oro, lo que él supuso que en la parte central se encontraba el núcleo y que era del tamaño muy pequeño y que allí se encontraba toda la carga positiva y prácticamente toda la masa del átomo. La corteza es casi un espacio vacío, es decir, todo lo que encontraba aquí es un espacio vacío inmenso en relación con las dimensiones del núcleo. Eso explica que la mayor parte de las partículas alfa atraviesan la lámina de oro sin desviarse y que aquí se encuentran los electrones con masas muy pequeñas y carga negativa. Como en un diminuto sistema solar, los electrones giran alrededor del núcleo, igual que los planetas alrededor del Sol. Esto es lo que estaba suponiendo Rutherford, y que los electrones están ligados al núcleo por la atracción eléctrica entre cargas de signo contrario. Su modelo de Rutherford entonces dice que en la parte central se encuentra el núcleo se encuentra la mayor masa del átomo, pero que alrededor se encontraban electrones y a diferencia de Thomson, ahora Rutherford él propone que los electrones ahora sí tienen movimiento como el sistema solar, es decir, que no se encuentran estáticos. Y fue para el año de 1913, Bohr, quien fue discípulo de Rutherford, propone su modelo atómico con todos los conocimientos que ya se tenían, y el físico danés postula que los electrones giran a grandes velocidades alrededor del núcleo, que los electrones se disponen en diversas órbitas circulares, las cuales se determinan diferentes niveles de energía. Es decir, ahora Bohr propone que no solamente hay prácticamente un solo nivel de energía, sino que hay más niveles de energía y que el electrón puede acceder de un nivel de energía superior, para lo cual necesita absorber energía. También Bohr propone que dentro del átomo existen niveles o capas de energía donde se localizan los electrones y que la energía de cada uno de ellos está formado de cuantos o paquetes. Para Bohr, entonces, propone que el átomo tiene 7 niveles de energía y Bohr postula el primer número cuántico, n, donde n únicamente me está indicando el nivel de energía, es decir, n1 es el primer nivel de energía, n2 es el segundo nivel de energía, n3 es el tercer nivel de energía. Se le llama niveles de energía o también se le llama órbitas o también se le llama rampas. Para Bohr decía entonces que sí los electrones se encuentran en movimiento, pero que están que a grandes velocidades alrededor del núcleo, que giran como el sistema solar proponía también Bohr, y que también que los electrones pueden viajar de un nivel a otro nivel y que para eso necesitan absorber energía. Esos niveles de energía también Bohr les asignó ciertas literales. En el caso del primer nivel es K, en el segundo nivel es L, el segundo nivel es M, si no va conforme al alfabeto. Entonces, a grandes rasgos, el modelo atómico de Bohr es el modelo que más se acerca a nuestra realidad en el sentido de que él proponía que si se encuentra un núcleo, que se encuentran electrones y que existen cierto número de niveles de energía.
En el año de 1916, cuando Sommerfeld propone su modelo atómico en base a todo lo que ya se conocía, y él propone que los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares, pero que estas órbitas no eran como las que proponía Bohr, sino que eran órbitas circulares, pero también eran elípticas, y que a partir del segundo nivel energético existen dos o más subniveles en el mismo nivel. Además de girar el electrón en trayectoria elíptica, hace que su energía no se pueda determinar únicamente por el número cuántico n, es decir, se necesitaba un segundo número cuántico, lo que se le llamó número cuántico simultáneo o secundario, y se le asignó la letra L. Es decir, el modelo de Sommerfeld, al igual que el de Bohr, proponía que hay un núcleo, que ese núcleo tiene masa, y que los orbitales ahora ya no son planos, es decir, son de forma elíptica, y que el electrón ahora tiene que un segundo nivel energético, es decir, que el electrón no solamente está girando en su órbita, sino que también este electrón lleva un giro, es decir, que dentro de este nivel hay un subnivel, es decir, hay dos giros, es decir, el giro que lleva en su órbita, pero que también este electroncito tiene un giro. Ese era lo que proponía el modelo atómico de Sommerfeld. En conclusión, Sommerfeld él deduce que dentro de un mismo nivel energético existen subniveles, es decir, que de este nivel de energía existen subniveles, es decir, un giro, y que en ese giro se encuentra otro giro. Y fue en el año de 1926 cuando el modelo atómico de Schrödinger, que propone un modelo cuántico no relativista y se basa en la solución de la ecuación de Schrödinger para un potencial electrostático con simetría esférica, llamado también átomo de hidrógeno o también IDE. Y este modelo aparece el concepto de región-espacio, y lo que proponía Schrödinger no era nada más que una probabilidad de dónde se encontraba el electrón, es decir, si el electrón se encuentra en movimiento, es decir, Schrödinger proponía que se formaban ciertas regiones de energía, dado que todo movimiento produce energía. Entonces, él propone este modelo, que en el centro se encuentra el núcleo, pero como los electrones no los podemos determinar, es decir, tienen un movimiento demasiado rápido, que nosotros no podemos predecir si puede estar aquí o puede estar aquí o puede estar aquí, pero que todo ese movimiento del electrón hace que se forme una ondulación y que esa ondulación prácticamente tiene energía. Lo que hoy conocemos en el presente es que el átomo está formado por protones con carga positiva, por electrones con carga negativa y por neutrones. Y que también en la actualidad se han encontrado otras subpartículas como los neutrinos, positrinos, muón y quarks, pero esa es una química mucho más avanzada. Entonces, nuestro modelo actual en realidad sería de esta manera. Es decir, en el centro tenemos el núcleo, que el núcleo está formado por protones y por neutrones. En el núcleo se encuentra la mayor parte de masa del átomo. Y recordemos que los neutrones no poseen carga y los protones tienen carga positiva, y que alrededor del núcleo se encuentran orbitales elípticas, y que en esas orbitales elípticas viajan los electrones con cargas negativas, y que esos electrones, aparte de tener este giro como nosotros lo estamos viendo, también poseen un giro por sí mismo de los electrones. Por eso el modelo de Schrödinger propone que se encuentra el átomo de esta manera, es decir, nosotros miraríamos esto, es decir, únicamente una región de electrones, y la probabilidad de saber en dónde está el electrón, pues es complicada, y lo podemos ver aquí en la imagen, porque yo no puedo decir el electrón se encuentra aquí, no, porque pues está aquí, si lo ven se está moviendo, entonces es impredecible saber en dónde se encuentra el electrón. Sin embargo, a pesar de que el modelo actual es de esta manera, en nuestro curso de química nosotros vamos a considerar el modelo de Bohr, es decir, la forma plana, porque esto nos permite ver el primer nivel de energía, el segundo nivel de energía, el tercer, el cuarto, el quinto, porque en este modelo atómico nosotros, a pesar de que es el actual, en realidad, conforme vamos aumentando los niveles de energía, pues nosotros se nos hace mucho más complicado saber en dónde se encuentran los niveles de energía, o cuál es el uno, el 2 o el 3. Entonces vamos a quedarnos de esta manera para concluir. El átomo no es nada más que una forma de cómo nosotros podemos ver de manera gráfica cómo se encuentra constituida la materia, y los átomos están constituidos por protones,
electrones y neutrones, los protones y los neutrones están en el núcleo y alrededor del núcleo giran los electrones. Todas las teorías que vimos anteriormente han quedado obsoletas en el sentido de que hoy sabemos que el átomo sí es divisible, y lo descubrió Albert Einstein al hacer la bomba atómica. Y también sabemos que no solamente hay protones, electrones y neutrones, sino que existen otras subpartículas en el átomo.